Imagina que cada palabra que escuchas se queda grabada en tu mente como una fotografía que nunca se desvanece, que cada número, cada nombre, cada canción se almacena con la precisión de un archivo digital y puedes abrirlo cuando quieras. Esa sensación de poder recordar todo lo que deseas no es un mito de superhéroes, es una realidad que la neurociencia está desvelando paso a paso. En los próximos minutos, vamos a explorar cómo funciona la memoria, por qué algunos pueden memorizar cientos de datos en cuestión de minutos y, lo más importante, cómo tú puedes entrenar tu cerebro para lograr lo mismo. Si ya sientes esa chispa de curiosidad, dale like si esto te resonó. Cada like nos ayuda a seguir compartiendo descubrimientos que cambian la forma de aprender. Comencemos con una breve mirada a la historia de la memoria. Desde los monjes medievales que recitaban largos pasajes de textos sagrados sin escribir una sola palabra, hasta los campeones modernos de la memoria que pueden recordar una lista de números de teléfono de más de 200 dígitos en una sola ronda, la capacidad de retener información ha fascinado a la humanidad durante siglos. Durante mucho tiempo se creyó que la memoria era un talento innato, reservado a unos pocos afortunados. Sin embargo, los avances en neurociencia han demostrado que la memoria es una habilidad entrenable, moldeada por la plasticidad cerebral, esa capacidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones sinápticas en respuesta a la experiencia. La neuroplasticidad es la base de todo aprendizaje. Cada vez que practicas una nueva técnica, tu cerebro refuerza los circuitos involucrados, haciendo que la información fluya más rápidamente y se almacene de forma más estable. Esta capacidad de adaptación no tiene límite de edad. Aunque la velocidad de aprendizaje puede variar, cualquier persona puede mejorar su memoria con los métodos adecuados. En este video, descubrirás los 3 pilares neurocognitivos que sustentan la memorización, 4 técnicas probadas que cualquier persona puede aplicar, y un plan de acción de 7 días para transformar tu capacidad de recordar. Pasemos ahora a los cimientos neurocognitivos de la memoria. En primer lugar, el hipocampo, una pequeña estructura en forma de caballito de mar, situada en el interior del lóbulo temporal, actúa como el guardián de los recuerdos recién formados. Cuando percibes una información nueva, el hipocampo la registra y la envía a otras áreas del cerebro para su consolidación. Sin un hipocampo funcional, los recuerdos se desvanecen rápidamente, como si nunca hubieran existido. En segundo lugar, la corteza prefrontal, ubicada justo detrás de la frente, se encarga de organizar, categorizar y recuperar la información almacenada. Es la oficina central donde se decide qué recuerdos son relevantes y cómo se pueden combinar para resolver problemas. En tercer lugar, los neurotransmisores críticos, como la acetilcolina, la dopamina y la norepinefrina, actúan como mensajeros químicos que regulan la atención, la motivación y la consolidación de la memoria. Cuando estos químicos están en equilibrio, el cerebro funciona como una máquina bien aceitada. Cuando hay desequilibrio, la capacidad de recordar se ve afectada. La memoria se despliega en 3 fases esenciales: codificación, consolidación y recuperación. La codificación es el proceso inicial en el que la información sensorial se transforma en una representación neural. La consolidación ocurre durante el sueño y en periodos de reposo, cuando el cerebro refuerza los enlaces sinápticos y transfiere los recuerdos del hipocampo a la corteza para su almacenamiento a largo plazo. Finalmente, la recuperación es la capacidad de acceder a esos recuerdos cuando los necesitas, ya sea para responder una pregunta, recitar una canción o resolver un problema. Cada una de estas fases depende de la interacción entre el hipocampo, la corteza prefrontal y los neurotransmisores, y todas pueden ser optimizadas con técnicas específicas. Ahora que comprendemos la arquitectura básica, exploremos cómo el cerebro decide qué información guardar. La atención selectiva actúa como un filtro que determina qué estímulos pasan a la fase de codificación. Cuando diriges tu foco a un detalle, la corteza visual amplifica esa señal y la envía al hipocampo. Por eso, estudiar en un entorno libre de distracciones mejora drásticamente la retención. La emoción también juega un papel fundamental. La amígdala, una pequeña estructura en forma de almendra,
Se comunica con el hipocampo para marcar los recuerdos que tienen carga emocional como más importantes. Un dato que te haga sentir alegría, sorpresa o incluso miedo tiene más probabilidades de permanecer en tu memoria. Además, la multisensorialidad, es decir, combinar vista, sonido y movimiento, crea rutas neuronales más robustas. Cuando asocias una palabra con una imagen y un gesto, estás creando varios puntos de anclaje que facilitan la recuperación. Un principio clave es el desglose o chunking, que consiste en agrupar información en unidades significativas. En lugar de intentar memorizar una larga cadena de números, el cerebro prefiere bloques de 3 o 4 dígitos, como los códigos de área que usamos en los teléfonos. La relevancia también es crucial. Si el contenido tiene sentido para ti, tu cerebro lo prioriza. Por eso, al aprender un nuevo idioma, relacionar palabras con experiencias personales acelera la memorización. Vamos a poner en práctica este concepto. Repite conmigo la frase, el sol brilla sobre el mar, mientras levantas la mano derecha. Luego repite, las olas cantan al viento, mientras giras ligeramente. Al combinar palabras con gestos, estás activando áreas motoras y visuales, reforzando el recuerdo. Llegó el momento de presentar las técnicas neurocientíficas de alto rendimiento, que han demostrado su eficacia en estudios de laboratorio y en competiciones de memoria. La primera es la visualización vívida, que consiste en crear imágenes mentales tan detalladas que el cerebro las procesa como si fueran reales. Cuando intentas recordar una lista de compras, imagina cada artículo colocado en una habitación de tu casa, con colores, texturas y olores. Esa inmersión sensorial activa la corteza visual y mejora la retención. La segunda técnica es la repetición espaciada, un método que distribuye las revisiones de la información a lo largo del tiempo, aprovechando la curva del olvido. En lugar de repasar todo de una sola vez, revisa el material después de unos minutos, luego después de unas horas y finalmente al día siguiente. Cada revisión refuerza la conexión sináptica y consolida el recuerdo. La tercera es la asociación de historias, donde conviertes datos aislados en una narrativa coherente. Nuestro cerebro está diseñado para recordar secuencias de eventos, por lo que envolver números o conceptos en una historia facilita su recuperación. Por último, la técnica del palacio de la memoria, también conocida como método de Lossy, que asigna información a ubicaciones físicas imaginarias dentro de un espacio familiar, como tu casa o el camino al trabajo. Al recorrer mentalmente ese espacio, el cerebro recupera los datos asociados a cada punto de referencia. Estas técnicas no son solo teorías, están respaldadas por estudios que muestran aumentos significativos en la capacidad de recuerdo cuando se aplican de forma consistente. Por ejemplo, investigadores observaron que estudiantes que usaron la visualización vívida y la repetición espaciada mejoraron sus calificaciones en un rango de 10 a 15 puntos porcentuales en comparación con aquellos que estudiaron de forma tradicional. Además, la práctica del Palacio de la Memoria ha permitido a competidores memorizar más de 10.000 dígitos en una sola sesión, algo que antes se consideraba imposible. Ahora, hablemos de cómo puedes integrar estas herramientas en tu vida diaria. Primero, elige un objetivo concreto, como memorizar los nombres de los compañeros de trabajo, una lista de vocabulario o los pasos de un proceso complejo. Luego, divide ese objetivo en bloques manejables y asigna a cada bloque una técnica específica. Por ejemplo, para los nombres, usa la asociación de historias. Imagina a cada persona con un objeto que represente su nombre, como una manzana para Ana. Para una lista de vocabulario, combina visualización vívida con gestos, creando una imagen que incluya la palabra escrita, su significado y un movimiento que la represente. Finalmente, programa sesiones de revisión espaciada en tu calendario, empezando con intervalos cortos y aumentando gradualmente la distancia entre ellas. Para que este proceso sea más tangible, te propongo un plan de acción de 7 días. En el día 1, elige tu objetivo y escribe los elementos que deseas memorizar. En el día 2, crea imágenes mentales para cada elemento, añadiendo colores y sonidos. En el día 3, asocia cada imagen con un gesto físico,
y practica la secuencia completa. En el día 4, realiza una primera revisión después de unas horas y una segunda revisión al final del día. En el día 5, repite la revisión al día siguiente, añadiendo una breve historia que conecte los elementos. En el día 6, construye un palacio de la memoria sencillo, asignando cada elemento a una habitación de tu casa imaginaria. En el día 7, recorre mentalmente ese palacio y evalúa cuántos elementos recuerdas sin ayuda. Al final de la semana, deberías notar una mejora notable en tu capacidad de retener información, y lo mejor es que este proceso se vuelve más fácil con la práctica continua. ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario. De verdad quiero saber tu perspectiva sobre estas técnicas y cómo planeas aplicarlas en tu día a día. Recuerda que la clave está en la constancia y en combinar varios estímulos para crear recuerdos duraderos. Cada vez que practiques, tu cerebro reforzará los caminos neuronales y hará que la información fluya con mayor naturalidad. No subestimes el poder de la emoción. Si logras conectar lo que aprendes con una experiencia personal significativa, la retención será mucho más fuerte. Además, el sueño juega un papel esencial en la consolidación. Asegúrate de dormir al menos 8 horas cada noche para que tu cerebro tenga tiempo de procesar y almacenar los recuerdos recién formados. La hidratación y una alimentación rica en omega 3, antioxidantes y vitaminas del grupo B también favorecen la salud cerebral y la capacidad de memorización. En los próximos minutos, continuaremos profundizando en la ciencia detrás del sueño y la nutrición, y exploraremos cómo ajustar tu entorno para maximizar la atención y la concentración. Pero antes de seguir, si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene después es aún más impactante. Y ahora, adentrémonos en el fascinante mundo del sueño, esa fase misteriosa en la que el cerebro parece desconectarse, pero en realidad está trabajando a máxima velocidad para organizar y reforzar cada recuerdo que hemos sembrado durante el día. Cuando cierras los ojos y entras en el estado de sueño profundo, tu hipocampo envía una ola de información a la corteza neocortical, donde se almacena de forma más permanente. Este proceso, llamado consolidación, ocurre principalmente durante las fases de sueño de ondas lentas y durante el sueño REM, esa etapa en la que los sueños se vuelven más vívidos y la actividad cerebral se asemeja a la vigilia. Lo que muchos no saben es que la falta de sueño REM reduce drásticamente la capacidad de crear asociaciones creativas, mientras que la carencia de sueño de ondas lentas debilita la capacidad de recordar hechos concretos, como fechas, nombres o fórmulas. Por eso, si tu objetivo es recordar cualquier cosa, no basta con estudiar intensamente. También debes respetar los ciclos naturales de tu cerebro. Imagina que cada noche, tu cerebro es como un bibliotecario incansable que reorganiza los libros en los estantes, etiquetándolos y colocándolos en la sección correcta. Si interrumpes ese proceso, los libros quedan desordenados y será mucho más difícil encontrarlos cuando los necesites. Por eso, la higiene del sueño se vuelve una herramienta esencial en tu arsenal de memorización. Primero, establece una hora fija para acostarte y despertarte, incluso los fines de semana. La constancia ayuda a sincronizar tu reloj interno, el llamado ritmo circadiano, que regula la liberación de hormonas como la melatonina, la cual actúa como una señal de «es hora de dormir». Apagar las pantallas al menos una hora antes de acostarte reduce la exposición a la luz azul, que inhibe la producción de melatonina y retrasa la llegada del sueño profundo. En su lugar, puedes leer un libro físico, escuchar música suave o practicar una breve meditación guiada, lo que ayuda a calmar la mente y a preparar el cuerpo para el descanso. Otro aspecto crucial es la temperatura del dormitorio. Estudios han demostrado que una habitación ligeramente fresca, alrededor de 16 grados centígrados, favorece la aparición de las ondas lentas, mientras que un ambiente demasiado cálido puede fragmentar el sueño y reducir la calidad de la consolidación. Además, la calidad del colchón y la almohada influyen en la alineación de la columna y en la comodidad general, lo que evita despertares frecuentes. Si vives en una zona con mucho ruido, considera usar tapones para los oídos
o una máquina de ruido blanco que genere un sonido constante y relajante, bloqueando los estímulos externos que puedan interrumpir tu descanso. Ahora, hablemos de la nutrición, esa fuente de combustible que alimenta tanto al cuerpo como al cerebro. No se trata solo de comer de manera saludable, sino de elegir los nutrientes que potencian la plasticidad sináptica, la capacidad de las neuronas para crear y reforzar conexiones. Los ácidos grasos omega 3, presentes en pescados como el salmón, las sardinas y las anchoas, son esenciales para la formación de membranas neuronales y para la producción de neurotransmisores. Incorporar una porción de pescado al menos 2 veces por semana, o bien consumir fuentes vegetales como las semillas de chía, las nueces y el aceite de linaza, puede marcar una diferencia significativa en tu capacidad de retener información. Los antioxidantes, como la vitamina C y la vitamina E, protegen a las neuronas del daño oxidativo que se produce durante el aprendizaje intenso. Frutas cítricas, fresas, kiwi, pimientos rojos y frutos secos son excelentes fuentes de estos compuestos. Además, el complejo de vitaminas del grupo B, especialmente la B6, la B9 y la B12, actúan como cofactores en la síntesis de neurotransmisores como la acetilcolina y la dopamina, que son cruciales para la atención y la memoria. Alimentos como los vegetales de hoja verde, los granos integrales, los huevos y los lácteos fortificados aportan estas vitaminas de forma natural. El azúcar, aunque brinda energía rápida, puede ser un enemigo silencioso. Un pico de glucosa seguido de una caída brusca genera fluctuaciones en la concentración y dificulta la consolidación de recuerdos. Por eso, es preferible consumir carbohidratos complejos, como la avena, el arroz integral, la quinoa y las legumbres, que liberan glucosa de manera sostenida y evitan los altibajos energéticos. Combinar estos carbohidratos con una fuente de proteína, como yogur, queso cottage o una porción de pollo, ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y a mantener la atención durante periodos prolongados de estudio. La hidratación también juega un papel fundamental. El cerebro está compuesto en gran parte por agua, y una ligera deshidratación puede reducir la velocidad de procesamiento cognitivo y la capacidad de recuperación de la información. Mantén una botella de agua a tu alcance mientras estudias y toma pequeños sorbos cada 20 minutos. Si prefieres algo con sabor, opta por infusiones de hierbas sin azúcar o agua con rodajas de pepino y limón, que aportan vitaminas adicionales sin añadir calorías vacías. Ahora que hemos cubierto los pilares del sueño y la nutrición, pasemos a la configuración del entorno de estudio, ese espacio que puede potenciar o sabotear tu capacidad de concentración. La iluminación es uno de los factores más subestimados. La luz natural, que entra a través de una ventana, regula el ritmo circadiano y mejora el estado de alerta. Si no dispones de luz natural, elige lámparas de espectro completo que imiten la luz del día, evitando luces amarillentas que pueden inducir somnolencia. Además, la posición de la pantalla del ordenador o del móvil debe estar ligeramente por debajo del nivel de los ojos, para reducir la tensión cervical y evitar la fatiga visual. El ruido de fondo es otro elemento crítico. Un nivel moderado de ruido blanco o de sonidos de la naturaleza, como el canto de los pájaros o el murmullo de una corriente, puede mejorar la concentración al enmascarar distracciones impredecibles. Sin embargo, el ruido abrupto, como el timbre del teléfono o las notificaciones de redes sociales, interrumpe el flujo de trabajo y obliga al cerebro a reiniciar el proceso de codificación, lo que reduce la eficiencia del aprendizaje. Por eso, activa el modo No molestar en tus dispositivos y considera usar aplicaciones que bloqueen temporalmente el acceso a sitios web que no estén relacionados con tu objetivo de estudio. El orden del espacio físico también influye en la claridad mental. Un escritorio despejado, con solo los materiales esenciales a la vista, reduce la carga cognitiva y permite que la atención se centre en la tarea. Si necesitas varios recursos, como libros, cuadernos y tarjetas de estudio, organízalos en bandejas o estantes etiquetados, de modo que cada elemento tenga su lugar y no se convierta en una fuente de distracción visual. Además, la postura corporal es esencial.
Siéntate con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y los codos formando un ángulo de 90 grados. Esta posición favorece la circulación sanguínea y la oxigenación del cerebro, lo que se traduce en una mayor capacidad de retención. A medida que integras estos ajustes, notarás que tu mente se vuelve más receptiva y que la información se asienta con mayor facilidad. Pero, ¿cómo traducir todo este conocimiento en una rutina práctica que puedas aplicar día a día? Aquí tienes una guía paso a paso que combina los principios del sueño, la nutrición y el entorno, diseñada para 7 días de entrenamiento intensivo de la memoria. En el primer día, comienza estableciendo tu hora de acostarte y despertarte. Apaga todos los dispositivos electrónicos al menos 1 hora antes de la hora de dormir y dedica ese tiempo a una actividad relajante, como la lectura de un libro físico o una breve sesión de respiración profunda. En la mañana, desayuna una combinación de avena con frutos rojos y una cucharada de semillas de chía, acompañada de un vaso de agua. Mientras estudias, mantén una botella de agua a tu alcance y toma pequeños sorbos cada 20 minutos. Configura tu espacio de estudio con luz natural o una lámpara de espectro completo y coloca una máquina de ruido blanco a un volumen bajo para crear un fondo sonoro constante. En el segundo día, introduce una sesión de ejercicio ligero, como una caminata de 30 minutos al aire libre, antes de tu primera sesión de estudio. El ejercicio aumenta el flujo sanguíneo al cerebro y estimula la liberación de factores neurotrofínicos, que favorecen la plasticidad sináptica. Después de la actividad física, consume un batido de yogur natural con plátano y una cucharada de nueces, que aporta proteínas, grasas saludables y vitaminas del grupo B. Durante la tarde, practica la técnica de chunking, que ya conoces, pero esta vez combina cada bloque de información con un gesto físico, como levantar la mano o tocar la nariz, para crear una asociación multisensorial más fuerte. En el tercer día, dedica la mañana a repasar los conceptos aprendidos en los 2 días anteriores, pero hazlo en intervalos de 10 minutos, seguidos de breves descansos de 5 minutos. Este método, conocido como la técnica Pomodoro, permite que el cerebro mantenga la atención sin agotarse. En el descanso, realiza estiramientos suaves o una breve meditación guiada, lo que ayuda a reducir el estrés y a consolidar la información en la memoria a largo plazo. Para la comida, incluye una porción de salmón a la plancha con una ensalada de espinacas, aguacate y tomate, que aporta omega 3, antioxidantes y fibra. En el cuarto día, enfócate en la revisión nocturna. Después de tu última sesión de estudio, escribe en un cuaderno los puntos clave que deseas recordar, utilizando palabras clave y dibujos simples. Este acto de escritura activa la corteza prefrontal y refuerza la codificación. Antes de dormir, realiza una breve visualización en la que recorres mentalmente un palacio de la memoria, asignando cada concepto a una habitación específica de tu casa imaginaria. Imagina los colores, los olores y los sonidos de cada espacio, creando una experiencia inmersiva que tu cerebro asociará con la información. Asegúrate de que la habitación esté fresca y sin ruidos molestos, y mantén la luz tenue para facilitar la transición al sueño. En el quinto día, incorpora una pausa de meditación de 15 minutos al mediodía, enfocada en la respiración abdominal. La meditación ha demostrado aumentar la densidad de materia gris en áreas relacionadas con la memoria y la atención. Después de la práctica, consume una ensalada de quinoa con garbanzos, pimientos rojos y un aderezo de aceite de oliva, que brinda proteínas, carbohidratos complejos y antioxidantes. Durante la tarde, utiliza la técnica de storytelling para conectar los conceptos aprendidos con una narrativa personal. Por ejemplo, si estás estudiando la historia de la Revolución Francesa, imagina que eres un joven parisino que vive los eventos día a día, describiendo los olores del mercado y los sonidos de los discursos. Esta historia personal crea una carga emocional que fortalece la retención. En el sexto día, dedica la mañana a una revisión activa, donde intentas recordar la información sin mirar tus notas. Si encuentras lagunas, anota brevemente los puntos que faltan y vuelve a repasarlos. Luego,
Realiza una sesión de estudio en un entorno diferente, como una biblioteca o un parque, para estimular la neuroplasticidad mediante la novedad del entorno. Lleva contigo una merienda de frutos secos y una pieza de fruta, que mantendrá tus niveles de glucosa estables. Por la noche, antes de acostarte, realiza una rutina de estiramiento de 10 minutos y una respiración profunda, lo que ayuda a reducir la frecuencia cardíaca y a preparar el cuerpo para el sueño profundo. En el séptimo día, realiza una evaluación completa de tu progreso. Recuerda mentalmente el palacio de la memoria que construiste y recorre cada habitación, intentando recuperar la mayor cantidad de información posible. Anota cuántos elementos recuerdas sin ayuda y cuántos necesitas repasar. Reflexiona sobre los hábitos que más te han beneficiado y los que aún puedes mejorar. Celebra tus logros, por pequeño que sea, y planifica la siguiente semana, incorporando los ajustes que consideres necesarios. Recuerda que la constancia es la clave. Cada día que practiques, tu cerebro refuerza los caminos neuronales y hace que la información fluya con mayor naturalidad. ¿Te ha resultado útil este plan de 7 días? Cuéntame en los comentarios cuál de los pasos te parece más desafiante y cómo piensas adaptarlo a tu rutina personal. Me encantaría leer tus experiencias y aprender de tus estrategias. Si alguna de las técnicas que hemos mencionado ya la has probado, comparte los resultados. Tal vez tu historia inspire a otros que están empezando su camino hacia una memoria más poderosa. Ahora, hablemos un poco más sobre la ciencia del sueño y por qué es tan esencial para la consolidación de la memoria. Durante la fase de sueño de ondas lentas, el cerebro experimenta una actividad de alta sincronía, donde las neuronas disparan en patrones rítmicos que facilitan la transferencia de información del hipocampo a la corteza. Este proceso se conoce como replay o reproducción, y se ha observado en estudios con animales que, mientras duermen, repiten mentalmente las secuencias de actividad que vivieron durante el día. En los humanos, la resonancia de estas repeticiones se traduce en una mayor retención de los aprendizajes recientes. Por otro lado, el sueño REM está asociado con la integración de la información, la creatividad y la resolución de problemas. Es durante esta fase que el cerebro combina fragmentos de recuerdos aparentemente inconexos, generando nuevas ideas y conexiones. Por eso, si tu objetivo es no solo memorizar datos, sino también aplicarlos de forma creativa, es fundamental que tu ciclo de sueño incluya una cantidad adecuada de ambas fases. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es la función del sistema linfático, una red de canales que se activa principalmente durante el sueño profundo y que ayuda a eliminar los desechos metabólicos del cerebro, como la proteína beta-amiloide. La acumulación de estos residuos está vinculada a trastornos cognitivos, por lo que un sueño reparador no solo mejora la memoria a corto plazo, sino que también protege la salud cerebral a largo plazo. Mantener una rutina de sueño regular, evitar la cafeína en la tarde y crear un ambiente propicio para el descanso son estrategias que favorecen la actividad linfática y, por ende, la claridad mental. Pasemos ahora a la nutrición en mayor detalle, enfocándonos en los momentos críticos del día. En la mañana, después de despertar, el cerebro necesita una fuente rápida de energía para reactivar sus procesos cognitivos. Un desayuno que combine carbohidratos complejos con proteínas de alta calidad, como una tortilla de claras con espinacas y una rebanada de pan integral, proporciona glucosa sostenida y aminoácidos esenciales para la síntesis de neurotransmisores. Además, incluir una porción de fruta fresca, como una naranja o una manzana, aporta vitaminas y antioxidantes que protegen las neuronas del estrés oxidativo. A media mañana, una merienda ligera, como un puñado de almendras o una barra de granola casera sin azúcares añadidos, mantiene los niveles de glucosa estables y evita la sensación de hambre que puede distraer la atención. En la comida, prioriza alimentos ricos en proteínas magras, como pollo a la parrilla, pavo o tofu, acompañados de una porción generosa de vegetales de hoja verde, como brócoli, kale o acelgas, que aportan ácido fólico y vitaminas del grupo B. Añade una fuente de grasas saludables, como aguacate o aceite de oliva virgen extra, para facilitar la absorción de vitaminas liposolubles
y proporcionar energía duradera. En la tarde, cuando la energía tiende a decaer, una combinación de carbohidratos de bajo índice glucémico y proteínas puede revitalizar el cerebro. Un batido de yogur griego con frutos del bosque y una cucharada de semillas de lino es una opción excelente. Evita los refrescos y los alimentos ultraprocesados, ya que provocan picos de glucosa seguidos de caídas bruscas que afectan la concentración. Si necesitas un impulso extra antes de una sesión de estudio intensiva, una taza de té verde, que contiene L-teanina, puede mejorar la atención sin los efectos secundarios de la cafeína excesiva. En la cena, opta por una comida ligera pero nutritiva, que incluya una porción de pescado rico en omega 3, como la trucha, acompañada de una ensalada de quinoa con verduras asadas. La quinoa aporta proteínas completas y carbohidratos de absorción lenta, lo que ayuda a mantener la glucosa estable durante la noche. Evita comer en exceso o consumir alimentos muy grasos justo antes de acostarte, ya que pueden interferir con la calidad del sueño y la capacidad del cerebro para entrar en las fases de ondas lentas. Además de los macronutrientes, ciertos suplementos pueden potenciar la memoria cuando se usan de forma responsable. La fosfatidilcerina, un fosfolípido presente en la membrana neuronal, ha demostrado mejorar la capacidad de aprendizaje y la velocidad de procesamiento cognitivo. La curcumina, el compuesto activo de la cúrcuma, posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que protegen las neuronas del daño oxidativo. La L-carnitina, por su parte, ayuda al metabolismo energético cerebral. Si decides incorporar suplementos, consulta siempre a un profesional de la salud para asegurarte de que sean adecuados para ti y no interfieran con otras condiciones o medicamentos. Ahora, volvamos al entorno de estudio y exploremos cómo pequeños ajustes pueden marcar una gran diferencia. La ergonomía del asiento es fundamental. Una silla con soporte lumbar y altura ajustable permite que tus pies descansen firmemente en el suelo, evitando la compresión de la circulación y la fatiga muscular. Si trabajas en un escritorio, coloca el monitor a una distancia de aproximadamente 60 centímetros de tus ojos y a una altura que te permita mantener la cabeza en posición neutra. Usa un soporte para el teclado y el ratón que mantenga tus muñecas en una alineación natural, reduciendo el riesgo de tensiones. El uso de colores en el espacio también influye en la productividad. Tonos suaves como el azul claro o el verde menta tienen un efecto calmante y pueden mejorar la concentración, mientras que colores más vibrantes como el rojo pueden aumentar la excitación y la energía, pero también pueden resultar distractores si se usan en exceso. Puedes pintar una pared de acento o colocar accesorios decorativos en estos tonos para crear un ambiente equilibrado. La organización del tiempo es otro pilar esencial. La técnica de bloques de tiempo, donde asignas intervalos específicos para diferentes tipos de tareas, ayuda a estructurar el día y a evitar la multitarea, que fragmenta la atención y reduce la eficiencia del aprendizaje. Por ejemplo, puedes dedicar 1 hora a la lectura profunda, seguida de 30 minutos de práctica activa, como la resolución de problemas o la creación de tarjetas de memoria, y luego un breve descanso de 10 minutos para estirarte o caminar. Repetir este ciclo varias veces a lo largo del día mantiene el cerebro en un estado de alerta óptimo.